Misiones. Missions. Es maravilloso el ser una iglesia, estar en una iglesia que ama las misiones. Amén. It is wonderful to be in a church where the church loves missions. Y sé que esta iglesia ama las misiones porque sé que ustedes, por lo menos una vez a la semana, se encuentran en una misión. And I know that you love missions because I know that at least once a week you're involved in missions. ¿Sí o no? Right or wrong? Si no creen, tengo algunos ejemplos para enseñarles y me van a creer ya. If you don't believe me, I'm going to give you some examples to show you something, then you will believe me. Por ejemplo, este hombre tenía la misión de ir y comprar un galón de leche. For example, this man had the intention, his mission was to go buy a gallon of milk. Pero se le olvidó qué es lo que tenía que hacer y ahí estaba en el Oxxo así. But he forgot what he was going to buy, and there he was at Oxxo, like this. Otro ejemplo es este muchachito. Another example is this young man. Lo mandaron a limpiar su cuarto y está rascándose la cabeza porque no sabe cómo hacerlo. They sent him to clean his room, and there he is, scratching his head because he doesn't know how to do this. Pero creo que el que tenía la tarea más pesada, su misión es este niño. But I believe that the hardest mission was this child's. Su misión era intentar de entender a sus padres. Ya tiene 16 años y todavía no lo logra. His mission was to try to understand his parents, and he didn't achieve it. And he's 16, and he still hasn't learned it. Pues en el estudio de esta tarde, hermanos, vamos a estar mirando una misión que el Señor nos da a cada uno de nosotros como cristianos. Well, in tonight's message, we're going to be studying about the mission that God sends each and every one of us. Y así que si me acompañas en tu Biblia, vamos a estar en la carta de Judas. So if you could please open your Bibles, we're going to be in the book of Jude. Judas se encuentra entre Apocalipsis y Génesis. And Jude is between Genesis and Revelation. Y está más pegado a Apocalipsis que Génesis. And it's a lot closer to Revelation than to Genesis. Bien, Judas capítulo 1, vamos a leer el versículo 1 y 2. Jude chapter 1, we're going to be reading verses 1 and 2. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Jude, a bondservant of Jesus Christ and brother of James, to those who are called, sanctified by God and by the Father, and preserved in Jesus Christ, mercy, peace, and love be multiplied to you. En esos primeros versos estamos mirando quién está dando la misión. And in these first verses that we read, we're seeing who is being given the mission Y a quién está dirigida la misión. and who the mission is directed to. El autor de esta epístola, como tiene el nombre, es Judas, que es medio hermano de Jesús. And the author of this epistle is Jude, and this is Jesus' half-brother. La mayoría de los comentarios dicen qué humildad de este hombre de no decir hermano de Jesús, pero mejor dice siervo de Jesús. And most commentary says that the humility of this man, Jude, that he does not say Jesus is half-brother, but he says bondservant of Jesus Christ. Pero el Señor me habló y me dijo, si se atreviera a decir que era hermano mío, con tanto orgullo no lo hubiera usado para escribir esta carta. But the Lord told Pastor Jesus, if he would have said, I am Jesus' half-brother, I would not have put this letter in there. Así que es el medio hermano de Jesús y está escribiendo, y fíjense que es una carta general, no está dirigida a una iglesia específica. Now this letter, this epistle is a general one because it is not directed to any one church or any one person. Y vemos que la misión está encomendada a los cristianos, a los creyentes. And this mission is for the believers, for Christians. Y lo miramos en la segunda parte del verso 1. And we see this in the second part of verse 1. Dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. To those who are called, sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ. Algo interesante que podemos ver aquí en esta sección es de que está la Trinidad ahí. And something very interesting that we can notice here is that here we see the Trinity. El Espíritu Santo llama por medio de la convicción. The Holy Spirit calls through conviction. Y vemos que dice santificados en Dios Padre. And here we see that it says sanctified by God the Father. Si recuerdan, Jesús orando al Padre le dice, Padre, santifícalos en tu verdad es la palabra. Remember that Jesus prayed to the Father, Father, sanctify them in the Word.
Y después Pablo nos recuerda allá en Romanos que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. And then Paul reminds us that nothing can separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Así que ahí tenemos la Trinidad, el llamado, tenemos el santificado y guardados en Jesucristo. And there we have the calling, the mission. In Christ we see the Trinity. Así que esta misión, hermanos, es encomendada a ti. So this mission is for you. Amén. Amen. Así que al continuar leyendo esta carta, tienes que tener eso en mente. Es para ti. So continuing reading this epistle, this letter, keep this in mind. This letter is for you. Y se va a poner bueno porque vamos a mirar que hay espías. And it's going to get good because we're going to see that there will be spies. Al estar leyendo esta carta y estudiando, empecé a sentir como Jason Bourne. As Pastor Jesus was preparing for this message, he was feeling like Jason Bourne. Sí saben de quién estoy hablando, ¿no? You guys know who that is, right? ¿No? Sí, ok. I've heard the Si name no, from después le movies. preguntan a Eduardo después de la enseñanza. If you're not sure, you can ask Pastor Jesus after the message. Pero Jason Bourne con una causa piadosa. But Jason Bourne with a godly cause. Sí. Ok, pues vamos a mirar un poquito más adelante y vamos a ver esta misión. So let's look a little bit forward and let's see this mission. Leemos versos 3 y 4. Verses 3 and 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Verses 3 and 4. Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Verse 4. For certain men have crept in unnoticed, who long ago were marked out for this condemnation, ungodly men, who turn the grace of our God into lewdness and deny the only Lord God, our Lord Jesus Christ. Así que Judas le dice, yo quería escribirles acerca de la salvación que tenemos, de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, pero estaba ocurriendo algo y tenía que escribirles acerca de esto. Now Jude said, I was diligent to write to you concerning our salvation, but it was necessary because some crept in. Y es donde dice, ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. And he says, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith. Esta es la misión, hermanos, contendáis. Now here is the mission to contend. Ahora, esto no significa ir y buscar pleito, Now this does not mean go out and look for a fight. sino lo que significa es enfrentar. But what it does mean, it means to face. ¿Recuerdan a un joven de nombre David? Do you remember this young man, David? Él iba a llevarle lonche a sus hermanos. He used to take lunch out to his brothers. Y en una de esas salidas que fue a llevar lonche, había un gigante de nombre Goliat y estaba blasfemando, estaba compartiendo herejía. And on one of these trips where this young man, David, was taking lunch to his brothers, he found this giant, this really tall giant named Goliath, who was talking heresies. Ahora, David no fue con la intención de aventarse un tiro. Now, David did not go out there looking to pick a fight. No, David fue con la intención de llevar lonche. David's mission was to go take lunch. Pero al escuchar la herejía que salía de este gigante, But listening to the heresy that was coming out of this giant's mouth, lo enfrentó. he faced him. Y esa es nuestra misión. And that is our mission. Contendáis, enfrenta la herejía que se está hablando. To contend the heresy that's being spoken. Ahora, David lo enfrentó porque él sabía en lo que creía. Now, David faced it because he knew what he believed in. Él estaba seguro de su fe. He was sure about his faith. Y así que la misión para nosotros, al igual que David, es contender por lo que creemos, y dice Judas, ardientemente. So,
our mission, as David's was, is to contend just here, as Jude is talking about. convencidos de que no hay otra salvación. To contend earnestly because we are convinced that there is no other salvation. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. What did Jesus say? I am the truth, the way, and the life. There is no other way to the Father but through me. Entonces, estando convencidos de eso, ¿estamos convencidos, iglesia? So being convinced about this, we are convinced, right, church? Entonces vamos a contender ardientemente. So then we are to contend earnestly. Ahora, nos va a dar una descripción de la situación y vamos a volver a leer el verso 4. So here he gives us the description, and we're going to read it once more in verse 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. For certain men have crept in unnoticed, who long ago were marked out for this condemnation, ungodly men who turned the grace of our God into lewdness and deny the only God, Lord God, and our Lord Jesus Christ. Estas personas ya estaban en la iglesia. These people were already in the church. Habían entrado y como siempre entran encubiertos. They had come into the church, and like always, they have crept in. O nunca entran diciendo, hola, mi nombre es José, soy un maestro falso. None of them ever come into the church presenting themselves to you saying, hi, my name is Jose, and I am a false prophet. No, sino que entran como espías. None of them do. They all come in as spies. Y es lo que había sucedido, habían entrado y la situación es de que habían tomado la gracia de Dios como libertinaje. And that's exactly what happened here. They crept in, and what they did, they took God's grace and they took it for their own liberty. Y sabes, no es nada extraño porque aún hoy en día eso mismo sigue sucediendo. And it's nothing new because today and age, the same thing happens. ¿No te ha tocado platicar con personas que viven como el infierno y te dicen, al cabo que Dios me va a perdonar? Have you ever come across people that you know that they live like hell out there, but then they say, well, it's okay because God will forgive me. Ya soy salvo, I'm saved. ya me arrepiento al rato y ya. I'll repent later, and that's the end of that. ¿Sí? Toman la gracia de Dios y la convierten en libertinaje. They take God's grace and they take it for granted. Pablo menciona este tipo de personas en Tito 1:16. Paul talks about these type of people in Titus 1:16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Titus 1:16, they profess to know God, but in works they deny him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work. Y así que Judas nos está exhortando, iglesia, que este tipo de personas tenemos que enfrentar. So Judas here, he is exhorting us that we need to face these type of people. Porque estas personas están predicando el infierno. Because these people, they are preaching hell. Con sus vidas, con su caminar, con su testimonio, están diciendo que está bien vivir como el infierno y aún decir que eres un cristiano. With their life, with their testimony, with their words, they're saying that it's okay to live however you want. You can live like hell, but you'll still be saved. Y el dicho en español es el que calla. El que calla. El dicho en español. Remind me of it. To speak in the English. Me no Okay. explico español. It's a saying that says that whoever talks. Whoever stays quiet approves of it. Oh, right. Entonces no podemos mantenernos callados, tenemos que decir algo. So we cannot remain silent. We need to do something, say something. Dice Judas que habían sido destinados para esta condenación. Jude says that they were marked out for this Y condemnation. lo que esto simplemente significa es de que nunca eran de nosotros. And what that simply means is that they never were among us. They were never us. En primera de Juan, Juan explica esto, dice, salieron de nosotros porque nunca eran de nosotros. In 1 John, it talks about that. It says they came out of us because they were never of us. Por un tiempo parece quizás de que eran parte del pueblo. For a time, it seems that they were part of the people. Y quizás parezca que se van a salir con la suya.
And it might even seem that they're going to get away with theirs. Pero Pablo nos dice que no se engañen, de Dios quien se burla, nadie. But Paul tells us very clearly that no one mocks God. Y Judas nos da unos ejemplos de estas personas. And Jude gives us some example of these kind of people. Aquellas personas que se alejaron de la verdad y como advertencia y demostración de la justicia, nos va a dar unos ejemplos aquí Judas. Those people that walked away from the truth, and Jude is going to tell us here. Leemos versos 5 al 7. We read verses 5 through 7. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. But I want to remind you, though you once knew this, that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterwards destroyed those who did not believe. And the angels who did not keep their proper domain, but left their own abode, he has reserved in everlasting chains under darkness, and the judgment of the great day. Verse 7, as Sodom and Gomorrah and the cities around them, in similar manner to these, having given themselves over to sexual immorality and gone after strange flesh, are set forth as an example, suffering the vengeance of eternal fire. El primer ejemplo que tenemos aquí son tres en total. El primero de ellos es Israel. The examples that we have here are three, and the first one is Israel. Israel, pueblo de Dios, pueblo escogido por Dios. The first one is Israel, God's chosen people. El Señor los liberó de la esclavitud en Egipto. The Lord freed them from slavery from Egypt. Pero después, cuando estaban en el desierto, había incredulidad en su corazón, tenían un corazón duro. But when they were in the desert, they had that unbelief in their heart. They doubted. Y como resultado no entraron a la tierra prometida. And as a result, they did not go into the promised land. Así que habían personas dentro del pueblo de Dios que no creían en Dios. So there were people from the people of God that did not believe God. Difícil de creer, pero no tanto. As difficult it is to believe, but not that much. ¿Por qué no es tan difícil? Porque aún hoy en día hay personas en la iglesia que asisten fielmente a la iglesia y aún así no creen en Dios. Because even today there are people who attend church, faithfully attend church, and yet they don't believe God. Y quiero decirles que todos son bienvenidos aquí. And let me tell you that all are welcome here. Aún si no crees en Dios. Even if you don't believe in God. Porque te tengo buenas noticias. Because I have good news for you. Hoy, después de la enseñanza, tendrás la oportunidad de recibir al Señor. Today, after the message, you will have the opportunity to receive Him as your Lord and Savior. Hoy tendrás la oportunidad de creer en Dios. Today, you will have the opportunity to believe in God. Así que los israelitas, no creían en Dios, por la dureza de su corazón, no entraron a la tierra prometida. So the Israelites, they didn't believe in God, and because of that, they did not go into the promised land. Dice Judas, fueron destruidos. And Jude says they were destroyed. El segundo ejemplo que tenemos son los ángeles ministros de Dios. And the second example that we have are the angels, God's ministers. Ahora, estos ángeles son aquellos que siguieron a Satanás o a Lucifer y el Señor los desechó del cielo. Now these angels that Jude's talking about here are the ones that followed Lucifer. Ahora, el problema con ellos pues fue su arrogancia. Querían ser como Dios. Now the problem that they had was their arrogance. They wanted to be like God. Y no aceptaron el ministerio llamado que tenían. And they did not accept the ministry, the calling that they had. Y el resultado de esto, la consecuencia, están reservados para el día del gran juicio. Now the consequence of this is now that they are ready for the judgment of that great day. Esto es increíble para mí. This is very incredible. Porque los ángeles estaban en la presencia de Dios. And this is because these angels, they were right there before the presence of God Y Himself. si ellos cometieron este pecado, donde
comenzaron a ser arrogantes y querían ser como Dios, digo, Señor, guárdame, líbrame de caer en este pecado. And if these angels, being there before the presence of God, they could sin in this arrogance, please, God, help me not to fall into that. De no caer en la trampa de querer dejar mi llamado, el que el Señor me ha dado, y querer ser o tomar otro llamado, otro ministerio que no me pertenece a mí. To not fall into the trap of wanting to leave my calling that God has given me and going for something else that is for me. El querer elevarnos más y dejar el llamado ministerio que Dios nos ha dado. To try to elevate ourselves to something else, leaving the calling that God has given us. Viene siendo como querer hacer mi propia voluntad, en otras palabras, decir que yo soy mi propio Dios. It's just as saying that, you know what, I'm going to do my own will, and it's just as saying, I am my own God. El tercer ejemplo que se nos da, The third example that we have, Sodoma y Gomorra. Sodom and Gomorrah, Una ciudad muy bonita y bendecida. a blessed city. Tan bendecida esta ciudad que cuando Abraham y Lot se separaron, Lot miró a ver cuál lugar estaba mejor y miró Sodoma y Gomorra y dijo, ahí quiero ir yo, ahí está algo bien. Such a great place that when Abraham and his nephew Lot, when they separated, Lot looked around and he saw Sodom and Gomorrah and he said, that's exactly where I want to go. Era el mejor lugar para vivir en ese tiempo, At that time, it was the best place to live. pero nadie en esa ciudad, con la excepción de Lot, reconocía a Dios. But no one in the city, with the exception of Lot, recognized God. Y como resultado Dios los entregó a una mente reprobada. And as a direct result, God led them alone to a depraved mind. Y así que la consecuencia de ellos es sufriendo el castigo del fuego eterno. And their consequence was to suffer the vengeance of eternal fire. La advertencia para nosotros The warning to us de no caer en la trampa de estar muy cómodos en las bendiciones de Dios. the warning for us is to not be very comfortable in the blessings of God. ¿En qué sentido? In which way, in which manner? En el sentido de que nuestra confianza ahora ha sido puesta en la bendición y no en el dador. In the manner that our comfort has been put in in the blessings and not in who blessed us, the Creator. Que nuestra confianza no esté en la bendición, sino en el quien da la bendición. That our trust may not be in the blessing, but in who gave us the blessing, the Creator, God. Amén. Continuamos verso 8 y 9. Continuing verses 8 and 9. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Verses 8 and 9. Likewise, also these dreamers defile the flesh, reject authority, and speak evil of dignitaries. Yet the archangel, Michael the archangel, in contending with the devil, when disputed about the body of Moses, dared not bring against him in reviling accusation, but said, the Lord rebuke you. Lo que leemos aquí es que estas personas habían infiltrado la iglesia, estaban haciendo lo mismo que hizo Israel, Sodoma y Gomorra, y los ángeles que abandonaron su posición. Now, Jude is telling us here that these that crept into the church were doing the same as the three examples that we had: Israel, the angels, and Sodom and Gomorrah. ¿Sí? Estos son aquellas personas, aquellos maestros falsos que habían infiltrado la iglesia. These are the type of people, these type of false teachers that had infiltrated, had crept into the church. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante, Now, here's a very interesting detail. y es en la forma que se contiende a los demonios. And in the way that demons are fought against. ¿Se dieron cuenta cómo hizo frente el arcángel Miguel a Satanás? Did you notice how Michael the archangel contended? En base a su santidad lo enfrentó. In the basis of his holiness, that's how he faced him. En base de su justicia lo enfrentó. According to his righteousness,
En base a su conocimiento de la Biblia lo enfrentó. According to his knowledge of the Bible, that is how he faced him? ¿Sí? Is that how? Sino que él dijo, el Señor te reprenda. But what he did say, the Lord rebuke you. Él no dijo, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Man. He did not say, I rebuke you in the name of Jesus. No, dijo, el Señor te reprenda. That's what he said. He said, the Lord rebuke you. Ese era extra. That was extra. Así que hemos visto quién nos encomienda esta misión, hemos visto quiénes son los encomendados y qué es lo que estaba pasando. Here we have seen who has given the mission, who the mission has been given to. Y hemos visto las advertencias y consecuencias. And we have also seen the warnings and the consequences. Ahora vamos a mirar una descripción de estas personas apóstatas. Now, let's see the description of these other people. Y los vamos a mirar en tres partes, la descripción. These people, these apostates, we're going to see it in three different ways. En la misión que hemos recibido ya sabemos quién nos está mandando, es la Trinidad, Dios Todopoderoso nos está mandando, sabemos que tenemos que hacerle frente a aquellos apóstatas, ya lo entendemos, pero ahora, ¿quiénes son? We understand that we have a mission. The mission has been given to us by God, that we need to face them. We need to face these apostates, but who are they? Tum, 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 tum. Pues nos va a decir ahorita, nos va a dar tres bloques de descripción de estas personas. And they're going to tell us right now, they're going to give us three different descriptions. Judas 1, 10 y 11. Jude 10, chapter 1, 10 and 11. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. But these speak evil of whatever they do not know, and whatever they know naturally, like brute beasts, and these things they corrupt themselves. Woe to them, for they have gone in the way of Cain, have run greedily in the error of Balaam, the prophet, and perished in the rebellion of Korah. Lo primero que vemos es que esas personas no tienen sentido común. Right here, the first thing that we notice is that these people do not have common sense. Algo curioso, Something interesting. el sentido común no es común. Common sense is not common. Y estas personas no tienen sentido común. And these people do not have common sense. Dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen. It says, but they speak evil of whatever they do not know, and whatever they know naturally, like brute beasts, and these things they corrupt themselves. Y pues lo hace más claro todavía Judas diciendo como animales irracionales. And he makes it very clear. He says like brute beasts. Bien, aquí vamos a mirar tres diferentes, por decirlo, descripciones de estos apóstatas. And here we're going to see three different descriptions of these apostates. El primero dice que han seguido el camino de Caín. It says, first of all, they have gone in the way of Cain. ¿Ustedes recuerdan a Caín, Remember Cain, hermano de Abel? Abel's brother? ¿Qué fue lo que sucedió? What happened? Caín mató a su hermano. Cain killed his brother Abel. Caín estaba enojado Cain was so angry porque el Señor no quiso aceptar su ofrenda. because God did not want to receive his offering. Se enojó, He got angry. hizo un berrinche He threw a tantrum y mató a su hermano. and he killed his brother. Esta es una de las descripciones de estos apóstatas que se enojan. This is a description of these apostates, is that they get angry. Y no estoy enojado. And I'm not mad. La otra descripción que vemos es el error de Balaam. The second thing that we see here is the error of Balaam. Ahora, Balaam era un profeta contratado por un rey de Moab, Balac. Now, Balaam was a prophet that he was brought by King of Moab, the king of Moab. Balak. Y entonces fue contratado para maldecir al pueblo de Israel. And what he was brought for, so he could curse Israel. Porque ves, Israel estaba conquistando.
Because Israel, they were Conquering. conquering. Y entonces el rey de Moab los ve que ya se están acercando a él y dice, hay que detenerlos antes de que lleguen y también los conquisten a nosotros. So the king of Moab sees them that they're coming forward with everything. And he says, wait, we need to stop them. Entonces se le ocurre contratar a este profeta para maldecir a Israel. So what he thinks of doing is getting this prophet so he can curse Israel. Pero no le funcionó. But it didn't work. Cada vez que el profeta iba a maldecir salía bendición. Every time that this prophet would try to curse, blessing would come out. Pero lo que miramos aquí es que el error de Balaam era la avaricia. But the error of Balaam was greed. El dinero lo llevó a intentar de maldecir al pueblo de Dios. The love of money, his greed, his want of money took him to curse, or try to curse at least, Israel. La tercera descripción es la contradicción de Coré. And the third example that we have here is the rebellion of Korah. Coré era un hombre que quería tomar el lugar de Moisés. Korah, what he wanted to take the place of Moses. Fue con Moisés y le dijo, ¿y tú por qué eres el cabecilla? And he went to Moses and he says, well, why are you in charge? Si somos iguales tú y yo. We're the same, you and I. Entonces hicieron ahí una prueba para ver quién Dios había escogido. So they made a little test there to see who God had chosen. Y Dios escogió a Coré And God chose Korah. para que se lo tragara la tierra. So the earth would eat him up. ¿Sí? Pero la contradicción de Coré era la envidia. But the contradiction of Korah was envy. The rebellion. The rebellion, sorry. Quería tomar el puesto de Moisés. He wanted to take Moses' place. Así que esta es la primera sección de la descripción de estos maestros falsos, de estos apóstatas. So this is the first section of the examples that we have. ¿Qué es un apóstata? What is an apostate? Es una persona que ha conocido la doctrina de la fe y aún así le ha dado la espalda a la fe. It is a person who has come to know the faith and yet turns his back on the faith. Y así que de acuerdo a esta sección de escritura que hemos visto, lo que caracteriza a estos apóstatas es el enojo, la avaricia y la envidia. So according to what we have read here in these examples, the things that describe them are three things: anger, greed, and envy. Y eso, hermanos, esta es una gran advertencia para nosotros. And this is a great warning to us. Porque para mí, pecados que merecen consecuencias como la de estos hombres es homicidio o adulterio. Y es una advertencia para nosotros porque para mí la consecuencia de los pecados ya me I perdiste. got lost. Okay. Sorry about that. I got lost on that one too. Okay. Try. Vamos a regresarnos. Take two. Okay. Rewind. Okay. Esta es una advertencia para nosotros. This is a warning for us. Porque la consecuencia que estas personas o el castigo que recibieron, para mí era merecedor solamente si hubieran cometido pecados, delitos como el homicidio, como el adulterio, lo que nosotros categorizamos como pecados grandes. Okay, because what happened to these people, the consequences that they received, according to Pastor Jesus, what they received was, it should have been for something really heavy duty like murder, adultery, something like that, something really heavy. Pero no, vemos que recibieron estas consecuencias, este castigo, por asuntos del corazón. But they received their consequences because of the condition of their heart. Por cosas que hicieron que salieron de su corazón, como el enojo, la avaricia, la envidia. Things that came out of their heart, which was anger, greed, and envy. ¿Hay alguien aquí que se enoja? No levante la mano. Anybody here, please don't raise your hand, but any of you here get angry? ¿En alguna ocasión has querido un poco más de dinero? At any point, have you wanted a little more money? Incluso a lo mejor ni viniste a la iglesia porque te salió un trabajito. Maybe you didn't even come to church because you landed some type of gig. ¿Alguna vez has sentido envidia? Have you ever felt envy? ¿Zapatos nuevos, una hermana? New shoes? ¿Sí? Los hermanos, un carro nuevo, un hermano. A new car? Por estos pecados el Señor juzgó. Now for these sins, God judged. Hay que tener cuidado. We need to be careful.
Examinemos nuestro corazón y veamos si en él hay esto, enojo, avaricia o envidia. Let us examine our hearts and let's check to see if there is anger, if there is greed, if there is envy. Mira lo que dice Pablo en Efesios 4:31. Look what Paul says in Ephesians 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Ephesians 4:31, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Esa no es la única lista de las características de estos apóstatas que nos da Judas. Vamos a leer la siguiente del verso 12 al 15. Now this isn't the only description that we get from Jude. We're going to read some more in verses 12 through 15. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas descendas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. These are spots in your love feast, while they feast with you without fear, serving only themselves. They are clouds without water, carried about by the winds, late autumn trees without fruit, twice dead, pulled up by the roots, raging waves of the sea, foaming up with own shame, wandering stars from who is reserved in the blackness of darkness forever. Now Enoch, the seventh from Adam, prophesied about these men, also saying, behold, the Lord comes with 10,000 of his saints. Verse 15, to execute judgment on all, to convict all who are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have committed in the ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against him. Leemos en la primera parte el verso 12 que dice, manchas en vuestros ágapes. We see here in verse 12 in the beginning that says that they are spots in your love feasts. Estos son la mosca en la sopa, These are the fly in the soup, lo cual me recuerda de una historia, a lo mejor también Susi se acuerda de esta historia. which reminds Pastor Jesus of this story. Y era de una persona que entró a comer a un restaurante y estaba comiendo y de repente se pone a gritar, ¡mesero, mesero! And it is about this person, the story is about this person who was eating, having his lunch there at the restaurant, when all of a sudden he screams, waiter, waiter! Y corre el mesero, ¿y qué está pasando? And the waiter runs quickly and says, what's going on? Y el hombre le dice, hay una mosca en mi sopa. And the man says, there is a fly in my soup. Y el mesero se queda mirando su plato y mira al hombre y le dice, ¿y la otra qué le pasó? So the waiter looks at the bowl and he says, okay, where's the other one? No puedo tomar crédito por eso, es de Mili, la hermana Vero. Okay, continuing on. Dice en la segunda parte del verso 12, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. In the second part of verse 12, it says, they are clouds without water carried about by the winds. Aparentan tener algo, pero no contienen nada. It looks like they have water, but they don't have anything. No sirven su propósito de regar la tierra, de refrescar, They don't serve their purpose to water the land to refresh, de darle vida a las plantas y a los árboles. to give life to plants and to the trees. Como diría alguien, mucho tilín, tilín y no paletas. Oh, man. Making a lot of sound, but nothing else, just sound. Something like Our English speakers understand tilín, tilín and no Okay. ice cream. that. All right. The tiling tiling is the noise the bells make from the ice cream, the little carts. A lot of tiling tiling, no ice cream. Dice la última parte del verso 12, 2 veces muertos y desarraigados. The last part of verse 12 says, late autumn trees without fruit, twice dead, pulled up by roots. by the roots. Muertos en eternidad y espiritualmente. They are dead in eternity.
Y leemos en el verso 15 que el Señor hará juicio. And in verse 15, we read that God will judge. En la primera parte dice para hacer juicio contra todos. In the first part of 15 says to execute judgment on all. Ahora, la última parte de la descripción de estos apóstatas, la tercera parte, la leemos en el verso 16 al 19. And the final description of these apostles, we're going to read it here in verse 16 through 19. Leemos, estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. These are grumblers, complainers, walking according to their own lusts, and they mouth great swelling words, flattering people to gain advantage. But you, beloved, remember the words which were spoken before by the apostles of our Lord Jesus Christ, how they told you that there would be mockers in the last time, who would walk according to their own ungodly lusts. These are sensual persons who cause division, not having the Spirit. El verso 16 se resume de esta manera. Verse 16 is summarized like this. Todo lo que hablaban, sea en chisme o para hacer la barba, era para sacar provecho. Everything that they spoke, whether it be gossip or to kiss up to someone, it was all for their own personal gain. Eso describe a estos apóstatas. That's how these apostates would be described. Todo lo que hablaban era para sacar provecho. Everything that they spoke was for them to have gain for themselves. Y la otra descripción que vemos es en la primera parte del verso 19. And the other description that we have here is in the first part of verse 19. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales. These are sensual persons who cause divisions. Buscan dividir el cuerpo de Cristo, dividir y conquistar. They look to divide and conquer the people of God. Ahora, si somos honestos, hermanos, nos vamos a dar cuenta que en alguna de estas áreas hemos estado luchando. And if we're totally honest, we've battled with one of these areas. Por lo menos yo al estar estudiando y leyendo esto, At least studying this, that's what I came to. eran como piedras que me estaban arrojando la cabeza. They were like rocks being thrown in my head. Digo, ¿y cómo puedo estar seguro entonces que no soy un apóstata? So then Pastor Jesus thought to himself, well, then how could I be sure that I'm not an apostate? Lo bueno que estaba estudiando verso tras verso y alcancé a ver lo que dice lo siguiente. The good thing that I was studying verse by verse and I got what he was saying. Sí, porque allá al final del verso 19 dice que no tienen al Espíritu. Because at the end of verse 19 it says, not having the Spirit. Esas personas no habían nacido de nuevo, no eran cristianas. These people were not born again Christians. Nosotros somos cristianos. We are Christians. Si hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, somos cristianos. If we have accepted the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior, we are Christians. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, somos cristianos, hemos nacido de nuevo. We have repented of our sins, we are born again. Lo cual quiere decir que tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Which means that we have the Holy Spirit living inside us. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, le pertenecemos a Dios. We have been sealed with the Holy Spirit, we belong to Him. Amén. Eres escogido y llamado para ser hijo de Dios y para esta misión. You have been called and chosen to be children of God and called for this mission. ¿Están listos para salir a la batalla? Are you ready to go out to the battlefield? ¿Para amarrarse la bota como Rambo? To tie your shoes like Rambo? Vamos a leer algunas características de un cristiano. Let's read some characteristics of a Christian. Continuando versos 20 al 23. Continuing with verses 20 to 23. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life.
And on some have compassion, making a distinction. But others save with fear, pulling them out of the fire, heating even the garments defiled by the flesh. Hermanos, estas características que vamos a mirar aquí son esenciales. These characteristics here are essential. Si vamos a llevar a cabo la misión que se nos ha encomendado, necesitamos demostrar estas características o vivirlas. If we're going to accept this mission that has been given to us, then we need to fill La these primera out. de ellas The first one, dice, edificando sobre vuestra santísima fe. building yourselves up on your most holy faith. Esto nos habla de que nuestra fe debe de seguir creciendo. And this speaks about our faith, that it needs to continue to grow. La vida de un cristiano no puede quedarse estancada. The life of a Christian should not just stay standing, it's a walk. El ser un cristiano, la vida cristiana es como andar en bicicleta. The life of a Christian is similar to being on a bike. Una bicicleta no tiene reversa, ¿verdad? A bicycle doesn't have reverse. En una bicicleta no nos podemos quedar quietos nomás ahí, On a bicycle, we cannot just stop and just stay there, porque aunque tengas muy buen balance, te vas a cansar y te vas a caer. because even though you may have great balance, you will fall. Sino que en la bicicleta pedaleamos y estamos avanzando. But on the bike, we are pedaling and we are advancing and we'll be fine. Al igual con nuestra vida cristiana, debemos siempre seguir avanzando, avanzando, avanzando. In the same manner, in our Christian life, we always need to be advancing, moving Entonces forward. debemos de estar creciendo en nuestra fe. So we need to be growing in our faith. ¿Y cómo podemos crecer en nuestra fe? And how can we grow in our faith? Qué bueno que la Biblia nos dice. I'm glad the Bible tells us. Porque dice que la fe viene por el oír. Because the Bible tells us that growing comes by hearing. Faith comes by hearing. Faith comes by hearing, sorry. Y el oír, la palabra de Dios. Hearing the word of God. ¿Sí? Y ahí la tienen en sus manos, la Biblia. And right here we have it, our Bibles. Mientras más leemos, meditamos, memorizamos, practicamos, aplicamos, más va a estar creciendo nuestra fe. The more that we read, the more that we apply, the more our faith will grow. Lo siguiente que vemos aquí es orando en el Espíritu. The second thing that we see here is praying in the Holy Spirit. Orando en el Espíritu Santo. Praying in the Holy Spirit. El orar en el Espíritu Santo más que nada es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. And praying in the Holy Spirit, more than anything, is praying according to God's will. Pablo lo dice de esta forma en 1 de Corintios 2:10. Paul says it this way in 1 Corinthians 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Cómo conoceremos la voluntad de Dios? A través del Espíritu Santo. But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Orar en el Espíritu Santo también significa el orar con calma, no apresurado, no a la carrera. Praying in the Holy Spirit means praying not in a hurry, but praying, taking your time, praying, speaking with the Lord. A lo mejor alguna vez les ha ocurrido, estoy seguro que la mayoría de las veces toman su tiempo para orar, pero a lo mejor una ocasión fue como una oración de un drive-thru, ¿no? Nomás rápido. Amén, y vámonos. I know you all take your time in your prayers, but I'm sure that maybe it has happened at least one time that it was just like a quick drive-through prayer. El orar en el Espíritu Santo también significa el tomar tu tiempo, dejar que el Espíritu te ministre y que interceda por ti. Praying in the Holy Spirit means taking your time, praying, and letting Him minister you, meditating on Him. Después vemos conservados en el amor de Dios. Then we see, keep yourselves in the love of God. ¿Sabes que Dios nunca, nunca, nunca nos deja de amar? Do you know that God never, never, ever stops loving us? Y que su amor es perfecto. And that His love is perfect. Piensa en un tiempo, en un momento cuando sentiste el amor de Dios como nunca jamás lo habías sentido. Think of a time when you felt God's love in a way that you have never felt it before. Te sentías en las nubes, quizás estabas quebrantado llorando por la manera que sentías el amor de Dios. You felt like you were on cloud nine. You felt like no way before because you felt God's perfect love. Y ahora piensa el momento que te caíste de la nube y caíste de pura cara en el piso. And remember of the time when you fell off of that cloud and you fell face first. ¿Te acuerdas cómo te sentías?
Remember how you felt? Solo, como que Dios te había abandonado, como que estaba miles de millas, kilómetros retirado de ti. All alone, as if God had turned his back and left you all alone, as if he was millions and millions of miles away from you. Pues quiero decirte que Dios te amaba de igual forma las dos veces. But let me tell you that God loved you the same both times. No te amó menos cuando estabas en el piso, ni te amó más cuando estabas arriba en las nubes. He didn't love you any less when you were face down on the floor, and any more when you were up there in the clouds. Entonces, ¿por qué te sentías tan lejos del Señor? So then why did you feel so far away from God? ¿Por qué no sentías el amor de Él? Why didn't you feel God's love then? Porque te alejaste de su amor. Because you got away, you moved away from his love. Porque ves, el amor de Dios es como una llave. Because God's love is like a key. No, como una llave de A agua. faucet, okay. Faucet. Y está el agua del Señor, el amor del Señor derramando siempre a todo lo que da. And God's love is like pouring out of this faucet full blast. Y cuando estamos debajo de ella, ay, qué bonito se siente. And when we're under it, it feels so nice. Pero después no la sientes. But then we don't feel it. ¿Por qué? Porque me he quitado de donde está el amor de Dios. Because I moved away from where God's love is pouring out. Si le preguntaría, Señor, ¿ya no me amas? If you were to ask him, God, don't you love me anymore? Diría, sí, pero aquí estoy, ¿por qué no vienes? He would say, yes, of course I do, but here I am. Why didn't you come back? Entonces, nosotros necesitamos permanecer donde está su amor, permanecer en comunión con Él. So what we need to do, we need to remain right there where his love is. We need to have communion with him. Dijo Jesús, si me amas, obedece mis mandamientos. Jesus said, if you love me, you will obey my commandments. Si queremos permanecer en el amor del Señor, tenemos que estar en constante comunión con Él y obedeciendo su palabra. If we want to remain and keep ourselves in God's love, we need to have constant communion with him. La última característica es esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. And the fourth and last characteristic is looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Esto es vivir esperando el regreso del Señor. And this is living, waiting, and longing for the return of Jesus. Y esperar en el regreso del Señor en cualquier momento. And waiting for his return, our Lord's return, at any moment. Ahorita sería un buen tiempo. Right now it'd be perfect. Imagínense con sus Biblias. Imagine with your Bibles right there just studying, you're like gone. Sus Biblias se van a quedar. The Bibles will stay. Pero si nosotros viviéramos con esta mentalidad, con esta actitud, iba a cambiar nuestra vida tremendamente. Now, if we live this way, with that mentality, our life would be totally different. Iba a afectar cada área de nuestra vida. It would affect every single aspect of our lives. Y si nos encontramos, hermanos, haciendo estas cosas, con estas características, vamos a cumplir con la misión. And if we live our lives fulfilling all of these characteristics, and then we're going to fulfill our mission. Leemos en el verso 22 y 23 para recordarnos. Let us read verses 22 and 23. Algunos que dudan, convéncedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. And on some having compassion, making a distinction, but others save with fear, pulling them out of the fire, heating even the garments defiled by the flesh. La misión básicamente es salvar a aquellos que se han alejado. The mission basically is to save those who have gone away, Enfrentar a aquellos apóstatas to face those apostates, y de salvar a aquellos que se han alejado. and to save those who have gone away. Y aquí miramos tres grupos o tres etapas. And here we see three groups or three stages. La primera de ellas dudan. The first one is that they doubt. La segunda están en el fuego. The second is that they are on fire. Y tercero, se han quemado. And third is that they have got burnt. Y Judas nos dice al final del verso 23, tengan cuidado de no caer o de contaminarse. And Jude tells us at the end of verse 23, be careful to not be contaminated or defiled, Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. hating even the garment defiled by the flesh. Aborrece el pecado, pero no al pecador. Hate the sin, but not the sinner. Esta misión no es fácil, This is an easy mission, pero no estamos solos. but we are not alone. Tenemos un gran respaldo. We have a great backup. ¿Quién? Who is that? Leemos 24 y 25. Let us read verse 24 and 25.
Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Hermano, deja que este pasaje consuele, conforte, anime tu corazón. Let this passage, my brothers and sisters, comfort, encourage your hearts. Es poderoso. It is powerful. ¿Qué tan poderoso? Now, how powerful? Todopoderoso. Almighty. Y dice que Él nos va a guardar sin caída. Él estará ahí para sostenernos y levantarnos. It says, he who is able to keep us from stumbling. A lo mejor no recuerdas cuando empezaste a usar la bicicleta. Maybe you might not remember when you first started riding your bike. Pero a lo mejor sí recuerdas cuando tus hijos, tus sobrinos, tus nietos empezaron a andar en la bici. But maybe you do remember when your children or maybe your grandchildren. Y cómo tenían confianza ellos sabiendo que estabas ahí atrás corriendo, ahí deteniendo el asiento, ¿verdad? And the confidence that they had knowing that you were holding the seat right behind them, knowing that they were not going to fall. Y los soltabas y ya andaban solos. And you would let them go and then be by themselves. Pero se aventaban porque sabían que ahí estabas. But they tried it because they knew that you were right there. Pues que esto impulse lo mismo en nosotros, el saber que nuestro Padre está ahí. Pero les voy a decir, Él no nos va a dejar solos. Él va a estar con nosotros cada paso. So let this impulse you on your way, knowing that God will be right there with us every step of the way, and He will not let us go. He will always be right there. Y qué maravilloso que nos presente sin mancha con Dios Padre. And how wonderful that He will present us faultless. Vamos a ponernos de pie y vamos a repetir este pasaje juntos, por favor. Please stand and let us repeat. Let's go over this passage one more time. Van a repetir después de mí en español y después en inglés con Eduardo. You're going to repeat after me in English, please. Y no quiero hacerlo dos veces, así que la primera, por favor, fuerte. Let's not do it twice. Let's do it strong the first time. 1, 2, 3. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Now let's do it in English. 1, 2, 3. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Un You may aplauso have al a Señor. seat.